Hola, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos nuevamente el equipo de personas mayores del Ministerio de Salud a través del Departamento de Salud Digital del Hospital Digital para que veamos hoy día un nuevo tema en relación a las personas mayores, ¿ya? Nos encontramos con la doctora Jimena Reyes, que está desde su casa con teletrabajo. Acá está Francisco Martínez, que es nuestro expositor del día de hoy. Él es químico farmacéutico y aparte tiene un doctorado en farmacia. Y aparte estamos acá con que nos ayuda con todas las cosas técnicas, con Esteban Manríquez. Así que Francisco, te doy la pasada para que comiences. Hola, buenas tardes. Ojalá que me puedan encontrar útil esta presentación y por supuesto cualquier duda recuerden anotarla en el chat y va a ser pregunta al final, así que no tengan vergüenza ni duda ni un problema a contestar. Además, si tienen alguna duda que haya quedado de la presentación anterior, pueden aprovechar de hacerla al final también, sin problema. Bueno, en esta oportunidad vamos a guiarnos más que nada buscando el uso seguro de medicamentos en personas mayores. En la presentación anterior hablamos de cómo almacenar los medicamentos, cómo administrarlos, ¿cierto? Los medicamentos que se podían administrar por sonda y no. Pero la idea ahora es ser un poco más general y ver específicamente cómo usar de forma segura los medicamentos en personas mayores, por qué hay tanto riesgo con respecto al uso de medicamentos en personas mayores y qué medicamentos se pueden y no se pueden utilizar. ¿Ya? Por supuesto, esto siempre tiene que estar supervisado por el prescriptor, ¿cierto? Por el médico de cada paciente, pero es muy bueno de repente solicitarle cosas a los médicos, consultarle por algunas dudas, ¿cierto? Por lo tanto, esta información siempre va a ser útil tenerla. Los dos objetivos principales va a ser el primero, identificar cuáles son los riesgos específicos del uso de medicamentos en personas mayores y por último, vamos a identificar específicamente los medicamentos de mayor riesgo en esta población. Bueno, vamos a partir con personas mayores y medicamentos. ¿Qué ocurre específicamente con el uso de medicamentos en personas mayores? Sabemos que las personas mayores sufren de más patologías en promedio. Esta condición que se conoce como multimorbilidad o pluripatología, que se denomina a veces, ¿cierto? Sabemos que generalmente las personas mayores ya sufren de hipertensión, de diabetes, de problemas de colesterol, otras patologías como artrosis, hipotiroidismo, ¿cierto? Que son bastante prevalentes de forma más común que los adultos jóvenes. Por lo mismo, sabemos que para controlar estas patologías que sufren, ¿cierto? Utilizan más medicamentos. Sabemos que es muy común en personas mayores que utilicen 5, 9, 11 o incluso más medicamentos diarios. Yo recuerdo haber visto a algún paciente dependiente severo en una casa que tenía 18 medicamentos, ¿cierto? Y por lo tanto es muy probable que ustedes en sus residencias también tengan este tipo de personas. Por tanto, y por otros fenómenos como problemas de memoria, ¿cierto? Por problemas de trastorno de deglución, como le veíamos la vez anterior, algunas otras patologías más severas, tienen problemas al utilizar sus medicamentos, ¿ya? Es un estrés constante, sabemos que parte de la rutina principal de un adulto mayor muchas veces es administrarse su terapia farmacológica, por lo tanto la idea de esta información y los consejos que podamos darle es para tratar de solucionar un poco, facilitar la rutina a esta persona y mejorar su calidad de vida. Y por supuesto, a ustedes como cuidadores que tienen que administrar estos medicamentos en los hogares, ¿cierto? Por supuesto que también mejorarle a ustedes la calidad de vida, ¿cierto? Y cómo pueden hacer su trabajo en su lugar. Con respecto a los adultos mayores en específico, ¿cierto? Sabemos que hay cambios en la respuesta que tienen estas personas frente a los medicamentos. O sea, dentro del envejecimiento hay cambios fisiológicos que afectan cómo funcionan estos medicamentos o cómo reacciona el cuerpo cuando uno consume estos medicamentos. Dentro de estos cambios están los denominados cambios cinéticos, ¿cierto? O principalmente cómo el cuerpo absorbe los medicamentos, cómo los distribuye por el mismo cuerpo, cómo los metaboliza y los elimina. Y también están los cambios dinámicos, ¿cierto? O cómo el medicamento actúa precisamente en el cuerpo. O sea, tenemos estas dos posibilidades que, por supuesto, ocurren al mismo tiempo, de forma conjunta, ¿cierto? Por lo tanto, esto complejiza más todavía el manejo de medicamentos. Perdón, se me movió la presentación. Ahí sí. Entonces, dentro de los cambios cinéticos que ocurren en estas personas mayores, ¿cierto? El proceso de absorción, o sea, pensemos que nosotros tomamos un medicamento, un comprimido, un jarabe, ¿cierto? Hablando específicamente por la vía oral, y este medicamento no nos sirve. Por ejemplo, si yo me tomo un paracetamol es porque me duele la cabeza o porque tengo fiebre, no porque me duele el estómago.
Por lo tanto, yo no me sirve que el medicamento se quede en el estómago o los intestinos. Lo que hace el medicamento es que se disuelve en el estómago, ¿cierto? Pasa al intestino y ese medicamento en el intestino es absorbido hacia la sangre, ¿ya? Este proceso en las personas mayores no está tan afectado. O sea, las personas mayores en cierto grado producen menos ácido gástrico, pero se ha visto que esto no es tan importante en el manejo de medicamentos. Donde sí podría generar un problema, como pongo ahí, es en las vitaminas y en los minerales, principalmente la vitamina B y el hierro. Sabemos que estas personas mayores generalmente tienen problemas de anemia, tienen problemas con respecto a su hemoglobina, a su hematocrito, ¿cierto? Los exámenes de sangre. Por lo tanto, esto es relevante cuando existe esa alteración. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos en ese sentido? Las ensaladas idealmente siempre tienen que estar con limón. Cuando yo como ensaladas verdes, sabemos que la espinaca, por ejemplo, las ensaladas verdes en general son buenas fuentes de hierro, buenas fuentes de vitamina B. Las carnes también idealmente que sean con algo ácido, ¿cierto? Alineados, porque el medio ácido, que en cierta forma se ha perdido un poco en adulto mayor, ayuda a que se absorba mejor este hierro. Lo mismo pasa con la vitamina B. Pongo también ahí el jugo de naranja porque muchas veces se puede recomendar que la persona si toma un suplemento de vitamina D o de hierro, ¿cierto? Que se lo tome con jugo de naranja, pero por supuesto tener ojo con el azúcar. Sabemos que muchos son diabéticos, ¿cierto? Tener mucho cuidado con que no sea algo demasiado dulce. Por otra parte, las personas mayores también, dentro de su equilibrio corporal, tienen más grasa y menos agua. O sea, la cantidad de grasa total en una persona mayor va aumentando. Pierden masa muscular, ¿cierto? Y van ganando grasa. ¿Y qué pasa? Que hay medicamentos que se parecen más a la grasa y medicamentos que se parecen más al agua, químicamente hablando. Cuando yo tengo más grasa, todos los medicamentos que se parezcan más a la grasa, o sea, que se llama lipofílico, estos medicamentos se empiezan a acumular en la grasa. Entonces, por ejemplo, si el adulto mayor tiene obesidad abdominal y tiene una gran concentración de grasa en su abdomen, muchos medicamentos, como pongo ahí, antidepresivos, antipsicóticos, por ejemplo, amitriptilina, viaja directamente hacia esa grasa y se puede acumular ahí. Entonces tenemos un problema porque si esa grasa después se moviliza, también se va a movilizar el medicamento y eso puede producir una intoxicación a la persona, ¿ya? Porque pensemos que todos los días cuando la persona se toma estos medicamentos y toma más dosis, más medicamentos se va guardando en la grasa. Por tanto, como insisto, antidepresivos, antipsicóticos, benzodiazepinas, ¿cierto? Como clonazepam, opiáceos como tramadol, como morfina, fentanilo, son mucho más peligrosos en personas mayores. ¿Por qué? Porque se pueden acumular. Otros medicamentos que también se alteran son la warfarina, ¿cierto? Que es un anticoagulante, fenitoína y digoxina, que son 3 medicamentos bastante peligrosos para usar en adultos mayores. ¿Por qué? Porque en personas mayores se encuentran viajando a través de la sangre de forma más libre. Y al estar de forma más libre, pueden producir más intoxicaciones. Entonces, ya son 3 medicamentos bien complejos. Sabemos que anticoagulante, el otro tiene acción, ¿cierto?, antiepiléptico y el otro es un medicamento cardíaco. Son bien complicados porque tienen un margen terapéutico estrecho que se llama. O sea, con una poca dosis mayor pueden intoxicar a una persona. Por eso hay que tener mucho cuidado y en realidad estos 3 medicamentos no se recomienda demasiado que se utilicen en adultos mayores por lo mismo. Otros cambios cinéticos, ya hablando del metabolismo y la eliminación o excreción de medicamentos, ¿cierto? Sabemos que quien metaboliza prácticamente todas las sustancias que entran en el cuerpo es el hígado. Ya sabemos que se conoce que el hígado es el órgano purificador, ¿cierto? En cierta forma. Su función principal es transformar estos medicamentos para que sean más fáciles de eliminar. ¿Y quién elimina principalmente los medicamentos? Más que nada el riñón, pero el hígado también puede eliminar algunos por su propia cuenta. ¿Qué pasa en personas mayores? Se puede perder hasta el 40% de la masa del hígado, o sea, podríamos decir que se achica en cierta forma la masa del hígado, y además hay bastante incidencia de enfermedad renal crónica. Sabemos que hay muchas personas mayores que son enfermos renales, por lo tanto, estas dos cosas mezcladas, un hígado empobrecido en cierta forma y un riñón enfermo, pueden producir que los medicamentos no se metabolicen bien y que no se eliminen bien. Y obviamente, si yo no voy eliminando adecuadamente los medicamentos, las personas se pueden intoxicar, ¿cierto? Como pongo ahí nuevamente, ¿cuáles son los más de cuidado? Antidepresivos, antipsicóticos, benzodiazepinas y opiáceos. ¿Por qué? Porque son fármacos que tienen que metabolizarse mucho en el hígado. Y como el hígado ya no funciona tan bien, no se metabolizan y se empiezan a acumular. Fíjense que si los juntamos con el proceso anterior, donde se mezclaban en la grasa, ya estamos generando más riesgo todavía con estos medicamentos. Por eso lo pongo ahí más destacado, siempre
que tengamos una persona con problemas renales, con enfermedad renal crónica, ya sea moderada o avanzada, o incluso si está dializado, ¿cierto? Peritoneodiálisis o hemodiálisis, hay que hacer una revisión completa de todos los medicamentos y ajustar los que haya que ajustar. Son muchos los que se tienen que ajustar. Acá les dejo algunos ejemplos, como amoxicilina clavulánico, ¿cierto? Claritromicina, ciprofloxacino, que son antibióticos bastante usados, que en personas mayores con problemas renales hay que ajustar la dosis. Por lo tanto, siempre hay que hablar con los prescriptores, ¿cierto? Con los médicos, con el equipo clínico, acordarle al equipo que ese paciente tiene una enfermedad renal para que uno se asegure que el tratamiento puede ser seguro en el fondo y no le va a producir un daño a la persona. Ya hablando de los cambios dinámicos, ¿cierto? Estos cambios donde los medicamentos, el efecto que le generan al cuerpo, sabemos que hay medicamentos que son mucho más potentes o que actúan en más lugares que en personas jóvenes. Por ejemplo, si yo me tomo un relajante muscular, ¿cierto? Donde yo busco principalmente que produzcan una actividad en los músculos, ¿cierto? Porque estoy adolorido, porque tuve algún problema, etcétera. Este relajante muscular en una persona mayor, lo más probable es que actúe en 10 sitios más al mismo tiempo, ¿ya? Porque las personas mayores tienen alteraciones que hacen que los medicamentos lleguen más profundo. Por lo tanto, es mucho más peligroso el uso de ese relajante muscular que en una persona joven. Dejo algunos ejemplos acá. Por ejemplo, los beta bloqueadores, por ejemplo, atenolol, propanolol, carvedilol, ¿cierto? Son menos efectivos. Si la persona tiene hipertensión y usa estos medicamentos, no van a ser tan buenos para bajarle la presión. Pero, lamentablemente, lo que hacen es que bajan la frecuencia cardíaca. Sabemos que uno de estos efectos de estos medicamentos es que bajan mucho la frecuencia, ¿cierto? Idealmente nunca debiese bajar de 60 latidos por minuto. Si es que yo estoy con una persona mayor y baja de 60, es porque alguna alteración existe. Y además pueden producir síntomas como fatiga, cansancio en general para una persona mayor e incluso pueden producir episodios de depresión, ¿ya? Se recomienda que personas mayores que tienen depresión no consuman beta bloqueadores porque les puede complicar el cuadro, pero en general no es muy recomendable el uso de estos medicamentos en personas mayores. O sea, si quiero usarlo para la hipertensión, hay mejores medicamentos para la hipertensión. Otros medicamentos, las benzodiazepinas, como clonazepam, diazepam, alprazolam, son mucho más sedantes, ya llegan mucho más profundo a nivel cerebral, activan mucho más lugares que en una persona joven, por lo tanto la persona está mucho más sedada. Y sabemos que las personas sedadas, especialmente personas mayores, si deambulan todavía, pueden caerse, si se caen se fracturan, ¿cierto? Y ahí tenemos todo un problema, ¿cierto?, de salud bastante grave y los síndromes geriátricos que están presentes en estas personas. Por lo tanto, no son recomendables de utilizar. Además, pueden generar la condición de delirium, ¿cierto? Que ya se ha visto en capacitaciones anteriores. Sabemos que es un problema agudo bastante grave y se sabe que estos medicamentos pueden inducir esa situación de delirio. Entonces, sabemos que hay momentos donde es necesario utilizarlos, pero debe ser por el menor tiempo posible y bien justificado. Además, yo sé que si le voy a dar una benzodiazepina a un adulto mayor, una persona mayor, tengo que asegurarme de que no esté con delirium, ¿cierto? Y que no tenga alguna alteración posterior. Otros medicamentos peligrosos son amitriptilina, clorpromacina, ¿cierto? Triexifenidilo, utilizado para el Parkinson, clorfenamina, ¿cierto? Que es probablemente el antihistamínico para la alergia más conocido que existe, ¿cierto? Pero las personas mayores pueden producirles delirium por un efecto denominado como anticolinérgico. Ranitidina, también un medicamento bastante común utilizado para problemas, ¿cierto?, de acidez gástrica. En ese sentido es mucho mejor utilizar omeprazol por corto periodo, ¿cierto?, porque la ranitidina y la famotidina pueden generar delirium en adultos mayores, ¿ya? Mucho ojo, insisto, con la clorfenamina, que es un medicamento de uso muy masivo. Los adultos mayores no debiesen utilizarlo y deberían usar otro tipo de antihistamínicos como desloratadina, ¿cierto?, y otras alternativas que vamos a ver después. Entonces, ¿qué pasa? Además de estas alteraciones que tienen las personas mayores de por sí, o sea, ni siquiera hemos hablado del uso de un medicamento en específico. O sea, ya sabemos que las personas mayores tienen problemas con responder a medicamentos. También tenemos que hablar un poco de farmacovigilancia, ¿cierto? Que es preocuparnos de cómo están funcionando estos medicamentos en estas personas y qué tan seguras son. Y para empezar a hablar de farmacovigilancia, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es hablar de reacciones adversas. Hemos escuchado siempre el término efecto secundario, efecto adverso, reacción adversa, ¿cierto? El término más correcto es reacción adversa a medicamentos, muchas veces se le dicen RAM, ¿cierto?, como abreviado. Es una reacción nociva, ¿cierto?, y siempre no intencionada, que se produce a una dosis normalmente usada en el ser humano. O sea, al tiro se para de que la dosis del medicamento está bien. Lamentablemente, a esa dosis tenemos probabilidad de que ocurra algo malo.
Sabemos que todos los medicamentos tienen consecuencias, hasta los medicamentos más utilizados como paracetamol, aspirina, ¿cierto? Producen problemas o pueden producirlo, ¿cierto? Por lo tanto, es algo que tenemos que asumir cuando usamos medicamentos. ¿Qué ocurre? Que estas reacciones adversas, ¿cierto? Pueden depender o no depender del efecto del medicamento. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, sabemos que la insulina se usa para bajar, ¿cierto? De forma más o menos burda, el azúcar de la sangre de las personas con diabetes, ¿cierto? Baja la glicemia, ¿cierto? Los niveles de azúcar en la sangre. ¿Qué pasa si yo doy mucha insulina o si la dosis de insulina no es adecuada para el paciente o incluso a dosis adecuada? Puedo bajarle demasiado la glicemia a ese paciente y generarle una hipoglicemia, que sabemos que la persona empieza con mareo, con hambre, ¿cierto? Un hambre bastante potente, se puede perder la conciencia y genera generalmente una visita a la urgencia. Entonces, ese efecto, esa reacción adversa, depende del mecanismo de la insulina, porque nosotros usamos la insulina para bajar el azúcar, en el fondo. Pero en el caso de la metformina, medicamento muy utilizado, esta diarrea y este dolor intestinal, ¿cierto?, que produce, no tiene nada que ver con lo que buscamos nosotros, porque la metformina la usamos también para bajar el azúcar, pero lamentablemente, por otro lado, produce esta diarrea y este dolor gastrointestinal. Entonces, por eso las reacciones adversas pueden o no pueden depender de este efecto del medicamento. Además, pueden ocurrir inmediatamente o incluso a largo plazo. O sea, yo puedo empezar a tomar el medicamento y que no pase nada por 6 meses y que 6 meses después recién pase algo significativo. Por ejemplo, vuelvo al tema de la clorfenamina, sabemos que es un antihistamínico que produce sueño. Muchas personas lo usan justamente porque los ayuda a dormir, ¿cierto? Y por supuesto que es mucho más seguro que tomar un clonazepam. Y produce esta somnolencia, que ocurre generalmente de forma inmediata. Yo me lo tomo, a la media hora produce sueño. En cambio, la glibenclamida, ¿cierto? Otro fármaco para la diabetes, produce un aumento de peso, pero eso ocurre generalmente entre 3 a 6 meses de que ya se empieza a usar el medicamento. Entonces, por eso, no necesariamente va a ocurrir de forma inmediata, sino que puede ocurrir incluso 6 meses después. Por tanto, nosotros sabemos, insisto, que todos los medicamentos tienen que tener, yo tengo que poner en el fondo ahí como hacer una balanza entre el riesgo que produce el medicamento y el beneficio que yo espero que genere. O sea, yo sé que este medicamento puede producir daño, ¿cierto?, al riñón. El daño probablemente es una probabilidad, probablemente no ocurra, ¿cierto? Pero está el riesgo. Pero yo sé que este medicamento va a generar una protección muy buena a nivel cardíaco, por ejemplo. Entonces yo hago un balance riesgo-beneficio, me doy cuenta que el beneficio es mejor que el riesgo y ahí puedo hablar de que estoy usando de forma segura el medicamento. ¿Cuándo empiezan a ocurrir los problemas? Cuando esta balanza se empieza a inclinar, por supuesto, al lado del riesgo y empiezo a evaluar, ¿este medicamento está generando un efecto beneficioso o valdrá la pena este efecto beneficioso tan pobre versus todo el daño que está generando en el paciente? Entonces, esas cosas son cosas que permanentemente siempre uno los tiene que evaluar, ¿ya? Da lo mismo que la persona lleve 5 años utilizando un medicamento, puede que al 5.º año ya no le sirva de absolutamente nada. Por tanto, es muy importante estar constantemente evaluando este balance riesgo-beneficio en todos los medicamentos. Otro aspecto muy relevante de la farmacovigilancia son las interacciones medicamentosas, ¿cierto? Lo hablamos también la vez pasada, existen, si uno lo busca en literatura, este medicamento interacciona con esto. Una interacción, ¿cierto? Es una interferencia que produce un medicamento, ya puede ser por otro medicamento, por alimentos o incluso otras enfermedades, en cómo se comporta este medicamento. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Las interacciones medicamento con otro medicamento son las más comunes. Este medicamento que va a interaccionar va a interferir, ¿cierto?, en cómo actuaba este medicamento. Puede ser que evite que se active, puede que evite que, si por ejemplo este medicamento aumentaba la presión, el otro medicamento la bajaba, ¿cierto? Entonces, este tipo de interacciones donde los efectos son contrarios o lo interrumpen, son interacciones de medicamento a medicamento. También están las interacciones de medicamento o alimento, que las vimos un poco, ¿cierto?, por encima en la capacitación pasada, donde hablamos de la sonda. Dijimos, hay unos medicamentos que no se pueden dar durante la comida en la sonda, ¿cierto? Por lo tanto, había que suspenderla. Esos medicamentos son los que interaccionan, ¿cierto?, con alimentos directamente. Otro ejemplo bastante conocido, la levotiroxina, ¿cierto? Eutirox, más conocido, para el hipotiroidismo. Este medicamento se dice que hay que darlo en ayunas, porque si yo lo consumo con algún lácteo, ¿cierto?, principalmente en la mañana con el desayuno, interacciona y pierde efectividad. Otras interacciones que existen también son medicamento-enfermedad, que son menos comunes. Hay algunas patologías bastante severas que afectan el funcionamiento en el fondo de los medicamentos o donde el medicamento puede empeorar incluso esa patología.
Entonces, también las vamos a mencionar después porque son bastante más relevantes. ¿Qué pasa con las interacciones? Es que yo me llego a meter a internet y busco interacciones de medicamentos y puedo poner, les aseguro, en Alapril con metformina, les van a aparecer 60 interacciones. Pero hay muy pocas que realmente son importantes. Se habla de que son clínicamente relevantes en el fondo, porque no es suficiente de que a mí me aparezca una interacción en internet o alguna parte, sino de que me diga que esa interacción genera una alteración en la persona. Así que siempre tengo que tener cuidado dónde busco la información y efectivamente preguntarle al equipo de salud, ¿cierto?, si esa interacción me va a producir algún problema con el tratamiento. Porque yo insisto, ¿hay interacciones en Alapril y metformina? Sí, pero esas interacciones no tienen ningún problema con respecto a la función de los medicamentos. ¿Qué interacciones voy a nombrar dentro de las que son más relevantes que tenemos que evitar siempre? Hay un efecto y una que se denomina sobresedación. Sabemos que tenemos que darle medicamentos sedantes o tranquilizantes, ¿cierto?, a algunos pacientes porque necesitan una acción antidepresiva o antipsicótica, ¿cierto?, o no pueden dormir, etc. El problema es cuando yo empiezo a sumar medicamentos que son sedantes dentro de una persona. Entonces, por ejemplo, yo pongo ahí antipsicótico. Empecemos que la persona toma quetiapina, más un antidepresivo, además está con mirtazapina, además toma tramadol porque tiene artrosis, además toma levetiracetam porque es epiléptico y además toma clonazepam porque tiene problemas para dormir. Si yo sumo todos esos medicamentos, que no es poco común, ¿cierto?, en una persona mayor, lo más probable es que esa persona esté totalmente sedada, ¿ya? No necesariamente va a significar que va a estar planchada en cama, ¿cierto?, pero sí puede ser que ande mareado durante el día, se puede caer y volvemos a generar estos problemas de riesgo de fractura y de caída en general, ¿cierto? Además, le voy a generar problemas de memoria, problemas de independencia, ¿cierto?, que es bastante relevante en una persona mayor. Por lo tanto, yo tengo que evitar mezclar estos medicamentos sedantes. Tiene mucho sentido si yo estoy tratando una patología psiquiátrica, que use un antipsicótico con un antidepresivo, ¿cierto?, incluso con una benzodiazepina, pero por supuesto, si yo necesito darle un antipiléptico, busco un antipiléptico menos sedante, por ejemplo, ácido valproico, por ejemplo, la motrigina, ¿cierto?, que son menos sedantes. No busco carbamazepina, que es el más sedante de todos. Entonces, ese tipo de alternativas son los que se tienen que explorar siempre con el equipo clínico. Otras interacciones muy relevantes, ¿cierto?, y lamentablemente que todavía son comunes, atorvastatina con genfibrosilo, que jamás deben ser utilizados en conjunto porque pueden producir insuficiencia renal, ¿cierto? ¿Y qué tengo que hacer yo ahí? Idealmente optar por la atorvastatina en conversaciones, ¿cierto?, con el médico, porque la atorvastatina genera más beneficio que el genfibrosilo en sí. Otras interacciones importantes son vitamina C. Muchas veces hay gente que toma bastante vitamina C, especialmente en el periodo de invierno, ¿cierto?, por el tema de las defensas, con otros medicamentos como warfarina o fenitoína. Estas mezclas son bastante tóxicas y medicamentos como warfarina, que sabemos que producen sangrado, ¿cierto?, y el problema es que además, si no funcionan, puede aumentar el riesgo de ¿cierto?, de trombosis, no debiesen ser mezclados nunca. Por eso en realidad van a ver que la warfarina está nombrada en muchas partes, pero muchas veces ya se está usando más acenocumarol, porque el acenocumarol tiene menos interacciones con otros medicamentos, es mucho más seguro. Y la fenitoína, que sabemos que es un medicamento anticonvulsivante, ¿cierto?, para la epilepsia, que en realidad ya debería estar en desuso o ser uso más hospitalario, porque es un medicamento mucho más complicado de utilizar. Otra interacción relevante, aspirina con clopidogrel y warfarina, antiagregantes plaquetarios con anticoagulantes, sabemos que generan un riesgo muy alto de sangrado y las personas mayores tienen un riesgo más alto todavía. Por lo tanto, si ustedes llegan a ver alguna persona que tenga esta mezcla, ¿cierto?, de anticoagulantes con antiagregantes plaquetarios, hay que siempre tratar de justificar. El riesgo de sangrado es menor que el beneficio en el fondo antitrombótico que puede generar estos medicamentos, siempre hay que estarlo evaluando. También quise poner un poco acá de interacciones con plantas medicinales. Sabemos que las plantas medicinales, como les comentaba en la capacitación pasada, también son medicamentos, tienen sustancias químicas activas, ¿cierto? Algunos ejemplos son la hierba de San Juan, sabemos que bastante utilizada hace mucho tiempo, ¿cierto?, como antidepresivo natural, y de hecho tiene efectividad como antidepresivo, pero yo no lo puedo utilizar con un otro antidepresivo, con antipsicóticos o con benzodiazepina, ¿cierto?, como clonazepam, porque voy a nuevamente tener muy sedada a la persona. Además, tampoco puedo usar hierba de San Juan con digoxina y con warfarina porque aumentan los niveles de estos medicamentos, ¿cierto?, la cantidad de medicamentos en la sangre y eso puede producir intoxicación. Otros medicamentos que no se pueden mezclar son manzanilla, ¿cierto? La manzanilla tiene un ingrediente que se llama cumarina, que también es un anticoagulante. Por lo tanto, si yo le doy con otro anticoagulante o antiagregante como warfarina, clopidogrel, heparinas, incluso con aspirina, puede aumentar el riesgo de sangrado.
Es muy común que estas personas empiecen a tener sangrado en narices. Las personas mayores muchas veces tienen manchas que empiezan a aparecer tipo moretón, que evidencian que hay algún tipo de sangrado. Entonces, con ese tipo de cosas que hay que estar muy atentos. También plantas como la melisa o toronjil, también que se conoce, o la valeriana, junto con otros medicamentos como clonazepam o diazepam, también otros relajantes ciertos musculares como la ciclobenzaprina u otros sedantes como tramadol, porque esta planta medicinal es un ansiolítico y ayuda en el fondo a la relajación, pero si me lo mezclo con estos medicamentos pueden producir sedación. Entonces, nuevamente, tengo el riesgo de que la persona esté muy sedada, que esté mareada, que se caiga. Y por último, ¿cierto? Plantas como el ginseng, ¿cierto? Y la ginkgo biloba, que se usan mucho como suplementos naturales, no son recomendables tampoco con anticoagulantes como warfarina o con antiepilépticos porque aumentan la toxicidad de estos medicamentos. Entonces, si la persona tiene estas patologías y utiliza este tipo de medicamentos, lo ideal es que no use esas plantas medicinales. Entonces, con respecto a las interacciones, ¿qué medicamentos principalmente se deben evitar en personas mayores? Primero, carbamazepina y fenitoína. Ambos medicamentos generan muchísimas interacciones y interacciones bastante peligrosas. Sabemos que son anticonvulsivantes, ¿cierto? Por lo tanto, hay un montón de otros fármacos antiepilépticos ahora que se pueden usar en personas mayores, por lo tanto, yo debiese evitar estos medicamentos lo mayor posible. Antifúngicos como ketoconazol, clotrimazol, ¿cierto? De vía oral, que no debiesen utilizarse en personas mayores también por el riesgo tanto para el hígado como de la interacción farmacológica. Otros medicamentos como verapamilo, que está totalmente contraindicado en personas mayores porque produce constipación muy severa y no debiese utilizarse. Y el diltiazem en menor medida, que es un poco más seguro que el verapamilo. Y por supuesto, como ya lo había mencionado, warfarina, medicamento con mucha interacción farmacológica y bastante difícil de seguir, ¿cierto? En ese sentido se está prefiriendo mucho más a esta altura usar acenocumarol, que es más seguro. Si pudiésemos utilizar, por supuesto, los más modernos, que son más costosos, como rivaroxaban, como apixaban, ¿cierto? Pero sabemos que el costo es mucho mayor. Estos son algunos ejemplos de reacciones adversas que han salido en la prensa, que siempre me gusta mostrar esta diapositiva porque de repente uno piensa que los medicamentos son bastante seguros, se confía. Podemos ver ahí que, bueno, el caso, ¿cierto?, del bailarín Rodrigo Díaz, que llegó él incluso a diálisis de urgencia por el abuso de ibuprofeno, ¿cierto? Y muchos otros medicamentos pueden generar situación de hospitalización, situaciones de riesgo, ¿cierto?, incluso mortalidad en las personas. Acá les dejo algunos ejemplos del impacto. En Estados Unidos ya sabemos que ya se estudió esto, ¿cierto? El 10% de todas las hospitalizaciones del año son por uso y por reacciones adversas a medicamentos. O sea, imagínense el nivel de ocupación en los hospitales que existe por el uso inadecuado de medicamentos. También ellos se dieron cuenta y calcularon que 30.000 millones de dólares al año se gastan por reacciones adversas a medicamentos, porque hay que darle tratamiento para corregirlas, porque hay que hospitalizar a estas personas, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Sabemos que en Chile, para variar, ¿cierto?, no tenemos datos, pero es cosa, ¿cierto?, de empezar a explorar cuántas visitas de urgencia a SAP o al SAR al hospital son por hipoglicemia, por uso de antidiabéticos, ¿cierto?, como insulina, como glibenclamida, porque la presión arterial está muy alta o muy baja, ¿cierto? Porque hay problemas gastrointestinales que empiezan a generar diarreas crónicas, que después le baja el potasio y el sodio, empieza con alteraciones, ¿cierto? Porque hay mal manejo de antibióticos, ¿cierto? La persona se complica y finalmente tiene que ser hospitalizada, ser tratada con antibióticos endovenosos. Todas estas cosas, probablemente si las cuantificáramos, estaríamos en cifras similares en proporción de lo que Estados Unidos ya estudiaba. Por lo tanto, es muy relevante estar atento a este tipo de problemas. Además, como lo pongo ahí, las reacciones adversas son bastante peligrosas en personas mayores porque aparece este fenómeno denominado cascada de prescripción. Ya no se alcanza a ver muy bien ahí porque está un poco pequeño, pero acá hay un ejemplo bastante bueno donde tenemos una persona con demencia, ¿cierto?, a la cual le dan risperidona, un antipsicótico, ¿cierto?, para controlar esa demencia, pero después esa persona empieza con síndrome extrapiramidales, ¿cierto? Empieza con temblores, con algún problema, ¿cierto?, con problemas anticolinérgicos, y le dan, en este caso el medicamento que sale ahí no está en Chile, pero podemos poner en efecto el tiexefenidilo, ¿cierto?, que es para efecto anticolinérgico, y ese medicamento lo que hace es que produce retención de orina, ¿cierto?, o incluso puede producir que la persona se orine, ¿cierto?, dependiendo de los dos extremos y dependiendo de la dosis. ¿Qué hace esa persona? Le van a poner una sonda, esa sonda se puede infectar y esa infección va a necesitar el uso de antibióticos y esos antibióticos van a producir diarrea, ¿cierto? Y así vamos generando más prescripciones farmacológicas por
una reacción adversa que debió haberse controlado al principio. O sea, si veíamos que la risperidona estaba produciendo estos síndromes extrapiramidales, lo mejor hubiese sido cambiar la risperidona, ¿cierto? Por un antipsicótico como aripiprazol, por ejemplo, que tiene menos efecto extrapiramidal. Entonces, ese tipo de fenómenos son muy comunes, lamentablemente, en adultos mayores. Otro ejemplo, le damos enalapril con espironolactona, le sube el potasio, le ponen furosemida para que elimine ese potasio, pero la furosemida genera calambre, ¿cierto? Le empiezan a dar suplementos de potasio y ahí sí empezamos a generar más medicamentos en estas personas. Acá les pongo un listado de medicamentos que no están recomendados por tanto utilizar en personas mayores. Esto está utilizado con varios criterios internacionales. Uno de ellos son los criterios de Beers, que los criterios de Beers son publicados por la Sociedad Americana de Geriatría, donde ellos han hecho bastantes estudios y se dan cuenta que hay medicamentos que no tienen beneficio o que el beneficio es muy pobre frente al riesgo que genera. Ejemplo importante acá son la digoxina. Sabemos que la digoxina es un fármaco lamentablemente muy utilizado en personas mayores con insuficiencia cardíaca, genera muy poco beneficio en la enfermedad en un adulto mayor. Por lo tanto, se recomienda más utilizar beta-bloqueadores en ese caso. Como les decía antes, clorfenamina y hidroxicina, mucho mejor utilizar como antialérgicos desloratadina, cetiricina, levocetiricina, ¿cierto? Que son más seguros en estas personas. Atropina, escopolamina, ¿cierto? Que muchas veces se utilizaban para el dolor estomacal, para el dolor intestinal, son muy peligrosos en personas mayores, es mucho mejor en ese sentido preferir la pargiverina, que es más segura. Antibióticos como nitrofurantoína tampoco son recomendados en personas mayores, mejor utilizar otros, ¿cierto? Dependiendo qué tipo de infección, como cefadroxilo, ¿cierto? Como amoxicilina clavulánico, etc. Antidepresivos como la doxazosina, clonidina, metildopa son muy peligrosos en personas mayores, generan mucha hipotensión ortostática, las personas se marean, se caen, ¿cierto? Son bastante peligrosos. Ahí es preferible utilizar cualquier otro antihipertensivo. O sea, tenemos enalapril, tenemos amlodipino, tenemos losartán, tenemos hidroclorotiazida, tenemos un montón de antihipertensivos que son ideales antes de utilizar, ¿cierto?, estos medicamentos en personas mayores. Antidepresivos, ¿cierto?, como amitriptilina, imipramina, paroxetina, tampoco son muy buenos en personas mayores, son bastante peligrosos, por lo tanto, ahí preferir sertralina, venlafaxina, mirtazapina, ¿cierto?, escitalopram, que son bastante más seguros. Otros antipsicóticos, en general, utilizar antipsicóticos para controlar episodios conductuales. O sea, si tengo una persona que es muy agresiva, que está con delirium, estarle inyectando a cada rato aloperidol o tenerlo de forma crónica con tratamientos de estos medicamentos solo para que esté tranquilo es bastante peligroso, ¿ya? Ahí se recomienda mucho más utilizar medidas no farmacológicas como exponer, ¿cierto?, al ciclo diurno, ¿cierto? Exponer muchas veces a estas personas al sol, estas personas muchas veces están desorientadas, ¿cierto? Tratar de ayudarlas a orientarse en el tiempo-espacio, evitar el uso continuo de esta alternativa que muchas veces uno le dice a la persona que la plancha, ¿cierto? Porque ya, no sé, esta persona está molestando mucho o ya está muy agresiva, ¿cierto? Simplemente inyectarla para que se calme. Esto es bastante peligroso y finalmente a largo plazo va a ser peor para la persona mayor. Relajantes musculares como ciclobenzaprina, ¿cierto? Para el dolor muscular no es recomendable, muy peligroso en personas mayores, mejor usar baclofeno, bastante menos utilizado, pero más seguro, y ideal usar medidas no farmacológicas, ¿cierto? Frío, calor en la zona, y ese tipo de medidas. Benzodiazepinas, que ya lo había mencionado, clonazepam, diazepam, alprazolam, muy peligrosas en personas mayores, generan mucho delirio, y al mismo tiempo hipnóticos como sopiclona, solpidem, ¿cierto? Y saleplom, que se supone que eran un poco más seguros, efectivamente son más seguros que las benzodiazepinas, ¿cierto? Pero siguen teniendo riesgo para persona mayor. En el uso en general para el tratamiento del sueño en una persona mayor son las medidas no farmacológicas, principalmente higiene del sueño. Como pongo ahí, exponer a luz solar, ¿cierto? Muchas veces si la persona es dependiente severa, pierde, ¿cierto?, su cuerpo, su organismo, la noción del ciclo, ¿cierto?, de día y noche, por lo tanto muchas veces si yo lo mantengo un rato al sol, un rato a la luz, ¿cierto?, expuesto, y cuando se oscurece lo voy a acostar, ayudo a que su cuerpo en el fondo se autorregule y lo más probable es que duerma mejor. Generar rutinas, sabemos que las personas mayores necesitan rutinas bastante marcadas, ¿ya? Usar ropa de algodón, las sábanas principalmente muy plásticas, con mucha material sintético, generan roce, generan sudoración y eso puede despertar a los adultos mayores y en realidad a las personas en general. Y lo otro es evitar siempre el frío o el calor. La temperatura ideal para dormir siempre son entre 17 y 21 grados, o sea, ni mucho calor ni mucho frío tampoco. Idealmente una temperatura templada.
Glibenclamida sabemos que es un medicamento para diabetes que no está recomendado en personas mayores. Si tiene alguna persona mayor que todavía lo utiliza, hablar con el prescriptor para que se los cambie. Cualquier otra alternativa, créanme que es mejor. Metoclopramida, utilizada muchas veces para las molestias gastrointestinales, tampoco es recomendada ahora. Preferir ondansetron y en realidad preferir medidas, ¿cierto?, como hidratación, como otro tipo de medidas no farmacológicas que van a ayudar mejor que incluso el uso de ondansetron. Medicamentos como omeprazol, pantoprazol, esomeprazol en general, de forma crónica. ¿Ya? Es muy común que muchas veces los prescriptores, no sé, una persona tiene 9 medicamentos y le dejan omeprazol como décimo, porque usa tantos medicamentos, entonces dicen que les va a doler el estómago, les dejamos omeprazol para que no les duele el estómago. Pero esto es muy malo. ¿Ya? El omeprazol, estos medicamentos que se llaman inhibidores de bomba de protones en general, ¿cierto?, que bajan la acidez gástrica, producen problemas a largo plazo en personas mayores, bajan la absorción más todavía de vitaminas, pueden generar anemia, se ha visto que pueden generar demencia incluso, por lo tanto no es bueno el uso crónico, hay que usarlo por 3, 6 meses máximo, después explorar, suspender por un tiempo, pero no usarlo por 5, 6, 7, hasta 10 años que hemos visto personas que lo siguen utilizando. Antiinflamatorios convencionales, naproxeno, ketoprofeno, meloxicam, ibuprofeno, ¿cierto? Lo menos posible. O sea, 3, 5 días, no usar por 10 días nunca, ¿cierto? Idealmente junto al omeprazol durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque el omeprazol ayuda a proteger el estómago en ese momento del uso de estos antiinflamatorios, ¿ya? Una vez que termino el tratamiento antiinflamatorio, saco el medicamento y saco el omeprazol también. Los que hay que evitar 100% son la indometacina, el ketorolaco y el piroxicam, que lamentablemente son unos muy antiguos que todavía están en circulación, pero que son bastante peligrosos en personas mayores, generan mucho riesgo de enfermedad renal. Entonces, yéndonos a un punto un poco más positivo, ¿cierto? Ya vimos más o menos qué medicamentos no estaban recomendados, ¿cierto? ¿Qué podemos recomendar entonces? Consejos generales para usar seguro los medicamentos en personas mayores. Primero, siempre, si yo soy un profesional de la salud, si soy un prescriptor y le estoy dejando medicamentos, ¿cierto? Informarle al cuidador y a la persona o al familiar, ¿cierto? Cuáles son los riesgos de esos medicamentos. Y lo mismo, si yo soy un cuidador y me están diciendo que ahora este medicamento se lo tengo que dar a esta persona, preguntar, ya perfecto, ¿qué efectos adversos tiene este medicamento? ¿De qué me tengo que fijar? ¿Cuál es el riesgo más severo que puede pasar, ¿cierto? Porque muchas veces existe el susto de decirle a la gente que este medicamento puede producir esto porque piensan que la gente casi se lo va a inducir de forma psicológica, ¿cierto? Pero es muy importante que la persona que cuida especialmente a estas personas esté enterada que este medicamento puede producir enrojecimiento, que puede aparecer un rash alérgico, que puede aparecer dolor estomacal, ¿cierto? Porque son ellos finalmente los que están bajo el cuidado de estas personas. Lo mismo, desde el otro lado, avisar siempre al equipo clínico cuando yo me dé cuenta que la persona esté con alguna reacción adversa. Si veo que le salió un zampullillo, una reacción alérgica, si veo que se puso rojo, si veo que le duele mucho el estómago o si la persona se queja. Las personas mayores me van a decir, no, ese no me lo dé, ¿cierto? Muchas veces las farmacias no lo quieren retirar. No, ese no, porque se me hace mal. ¿Por qué está pasando eso en el fondo? ¿Qué sucede? ¿Qué tan malo le ocurre? ¿Hay alternativa que le podamos dar que no se lo produzca? Eso es muy importante. Siempre también estar atento a la evolución de la persona. ¿Cambió de alguna forma, especialmente los antipsicóticos, antidepresivos? ¿Se puso más agresivo? ¿Está con mucho delirium desde que empezó con este medicamento? ¿Qué puede haber pasado? O sea, si yo veo que hay un síntoma muy claro en una persona y veo que calza con que empezó a usar un medicamento, lo más probable es que sea culpa de ese medicamento. Entonces, informarle al equipo clínico. Y otra cosa, por supuesto, creo que lo mencioné la vez pasada, evitar el despertar a las personas mayores por la terapia farmacológica. O sea, si la persona mayor se acuesta a las 9 y ya está durmiendo, sabemos lo que cuesta que una persona mayor duerma de forma confortable, ¿cierto? Por lo tanto, unir estos medicamentos a la terapia diaria. Si le tocaba el medicamento a las 10 y la persona a las 9 está durmiendo, retrasa un poco la hora, se lo doy a las 9. ¿Ya? No va a producir ningún tipo de intoxicación, de problemas severos si es que yo le muevo 1 o 2 horas hacia atrás los tratamientos farmacológicos. Lo importante es tratar de hacer lo más llevadero, ¿cierto? Mejorar siempre la calidad de vida de esta persona mayor que está utilizando medicamentos. Otro consejo, utilizar medicamentos de vida media larga, o sea que idealmente yo me lo tome una vez y funcione para todo el día. Algunos ejemplos, si es que la persona usa nifedipino o nitrendipino, mejor utilizar amlodipino. Si la persona usa metformina convencional, mejor utilizar metformina de liberación prolongada en caso que la tenga disponible. Si la persona utiliza ácido valproico, que se utiliza 3 veces hasta 4 veces al día, mejor utilizar valproato de sodio, que es de liberación prolongada, ¿cierto? Y que va a generar bastante menos tomas diarias. Entonces, estos medicamentos generalmente son más caros. En el caso de amlodipino, no. Amlodipino incluso es más económico.
Pero los otros medicamentos donde son más caros siempre hay que evaluar el costo-beneficio. Puede que yo gaste un poco más, pero el beneficio que va a generar en esta persona va a ser bien sustantivo. Por lo tanto, es una recomendación. ¿Qué reacciones adversas comunes yo puedo monitorizar? Por ejemplo, siempre estar en una persona mayor, estar pendiente de su frecuencia cardíaca, especialmente si tiene patologías cardíacas, si es hipertenso, si tuvo un infarto, si tiene alguna arritmia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Digoxina, diltiazema, atenolol, nifedipino alteran esta frecuencia. Algunas lo pueden aumentar, otros lo pueden disminuir. Entonces siempre hay que estar viendo más o menos cómo está la frecuencia cardíaca cuando está en esta patología. Revisar la piel, especialmente importante cuando las personas toman antiepilépticos, principalmente carbamazepina, fenitoína y en general, porque los antiepilépticos pueden producir que aparezcan rash, que aparezcan lesiones en la piel que pueden ser graves si es que se deja por mucho tiempo. Dolores musculares que aparecen con atorvastatina, con gemfibrosilo, con prednisona, ¿cierto? Medicamentos de uso bastante común. Estar atento que aparezcan estos dolores o no. Dolores estomacales, sabemos que son muy comunes, lamentablemente casi todos los medicamentos lo producen, pero algunos importantes son metformina, atorvastatina, gemfibrosilo, los antiinflamatorios. Si es que llega al parecer algún dolor estomacal con antiinflamatorio, hay que suspenderlo inmediatamente, porque los antiinflamatorios pueden producir úlceras, ¿ya? Hay una úlcera gástrica bastante más severa. Y por último, los diuréticos. Si yo le voy a dar un diurético a una persona mayor, nunca después de las 6 de la tarde. ¿Ya? Idealmente 5 o 6 de la tarde. Insisto, si le tocaba a las 8, porque se la tomó a las 8 de la mañana y se la toma a 8 y 8, se la corro hasta las 6 de la tarde. No se va a intoxicar, no le va a producir ningún problema y voy a poder permitir a que duerma tranquilo, que no se levante en la noche, ¿cierto? O que no se haga en la noche, que además me va a generar un problema si es que soy el cuidador de esta persona. Además, un aspecto bastante relevante, siempre estamos hablando de personas mayores y ya estamos pensando en el IAM, ¿cierto? Personas ya que tienen un poco más de dependencia, hay que pensar siempre en la expectativa de vida de esta persona. Es una persona que tiene una prognosis que va a vivir 1 o 2 años más, ¿cierto? Si es que está desahuciado, ¿cierto? Estoy con cuidados paliativos, tengo que empezar a ver cuáles son las metas y generalmente aquí ya me va a importar mucho más la calidad de vida que el parámetro clínico. No es que yo quiero tener la presión arterial bajo 140/90, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas personas, insisto, la protección cardiovascular que generaba una presión arterial tan baja, a esta persona que le quedan 5 años de vida, lo más probable es que no le produzca ningún beneficio, pero sí lo va a tener mareado, sí le va a producir problemas gastrointestinales, ¿cierto? Entonces, mejor evitar ese tipo de cosas. Siempre hay que tratar de estar reevaluando el tratamiento y ir optimizando. Nosotros hicimos un estudio que se llamaba Polaris, ¿cierto? Con farmacéuticos que vieron adultos mayores en bastantes consultorios acá en Santiago. Estos adultos mayores eran todos personas que tenían 5 o más medicamentos, el promedio de edad 71 años, bastante mayores, y nosotros haciendo una optimización junto al equipo médico pudimos reducirle en promedio 2 medicamentos a cada uno, o sea que es bastante. O sea, si la persona usaba 9 medicamentos, nos dimos cuenta que con 7 o incluso menos podía controlar incluso mejor su terapia, sus condiciones y sus patologías. Así que siempre es importante estar optimizando el tratamiento. Insisto, las metas terapéuticas, si ya hablamos de hipertensión, de diabetes, de colesterol, ya empiezan a ser menos relevantes. Acá hay que preocuparse mucho más del control del dolor. Si es que el paciente está con mucho dolor y eso le genera muchos problemas, por supuesto que ahí voy a tener que sacrificar un poco la seguridad y preocuparme de que la persona esté cómoda, ¿cierto? Pero si la presión arterial está en el límite o está un poquitito pasada, hablar con los prescriptores, ¿cierto? Y ver el riesgo-beneficio y darse cuenta muchas veces que no es tan importante alcanzar el número o la meta específica que se me está pidiendo. Y eso por esta sesión. Muchas gracias, Francisco. Vamos a ir a la ronda de preguntas, ¿ya? Porque hay bastantes preguntas. A ver. Vamos a partir. Dicen, por ejemplo, dicen desde el hogar Padre Alberto Hurtado de Negrete. Además, ¿qué recomienda dar medicamentos antes o después del desayuno de los adultos mayores? Okay. En una persona mayor en general, excepto algunas excepciones que yo les puse en la capacitación anterior con respecto a aquellos que se alteran con el alimento, por ejemplo, levotiroxina, que lo habíamos hablado, medicamentos para la osteoporosis, ¿cierto? Todos los demás en general se pueden dar con comida sin ningún problema. Incluso los medicamentos para la diabetes muchas veces se prefiere, incluso la insulina, que la persona se pinche una vez que ya tomó desayuno, ¿ya? Porque voy a perder 20 minutos probablemente de efecto farmacológico, que probablemente para el día no va a ser relevante, pero me voy a asegurar de que esa persona tenga menos riesgo de hipoglicemia en ese caso. Así que se recomienda bastante darlos durante o después de las comidas, ¿cierto? Para mejorar la tolerancia gastrointestinal en general y así asegurarme de que sean un poco más seguros.
Perfecto. A ver, otra pregunta acá de Ana. ¿Los medicamentos sedantes influyen en las frecuencias de deposiciones en los adultos mayores? Uy, hay una pregunta bastante más específica. Va a depender mucho del medicamento sedante. Ya, medicamentos como los antipsicóticos, por ejemplo, sí pueden tener alguna efectividad o alguna injerencia en el fondo con respecto a la micción, no solamente orina, sino también la defecación. En ese sentido pueden ser un poco más peligrosos, pero otros sedantes como antidepresivos, como benzodiazepinas, en general tienen re poco efecto en ese sentido, ¿ya? Así que va a depender mucho del medicamento en específico que se esté utilizando. Aparte, si yo estoy hablando de antipsicótico, no es lo mismo utilizar loperidol que utilizar quetiapina o utilizar aripiprazol. Por lo tanto, va a depender mucho del medicamento específico que estoy utilizando. Perfecto. Acá también pregunta Paulina Lienlaf, ¿por qué no se recomienda la imipramina? En general, los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, imipramina, desipramina, generan efectos anticolinérgicos bastante potentes, o sea, pueden generar riesgo de caída, mareo, incontinencia urinaria, incluso fecal. Por lo tanto, estos antidepresivos que son más antiguos y que son sedantes no son muy recomendables en personas mayores. Específicamente por el efecto anticolinérgico, porque además pueden producir delirio. Por eso, ahora que existen antidepresivos mucho más seguros, como sertralina, como citalopram, como mirtazapina, que es un fármaco que incluso se puede dar como antidepresivo hipnótico, ¿cierto? Son mucho más seguros que la amitriptilina. Imipramina efectivamente es un poco más segura que la amitriptilina, pero en una persona mayor sigue siendo de riesgo. Por lo tanto, es mucho mejor evitar estos medicamentos en ese caso. Perfecto. Francisco acá también pregunta Luisa Paredes, dice el alprazolam, ¿hasta qué edad es conveniente recetarla? Ya, alprazolam es una benzodiazepina bien especial porque se generó específicamente para que no generara sueño. Así que primera cosa mencionarles es que si tienen algún alprazolam indicados para dormir, eso no es adecuado porque no tiene ningún efecto copihipnótico, ya no induce el sueño en ninguna parte. Por otro lado, el alprazolam es uno de las benzodiazepinas más peligrosas porque tiene una vida media muy corta. Y las benzodiazepinas de vida media corta generan más adicción a las benzodiazepinas. Sabemos que estos medicamentos producen dependencia, la gente de repente se pone hasta agresiva si es que no le indican su benzodiazepina, ¿cierto? Pero con el prazolam puede ser incluso peor. Por lo tanto, como es un medicamento hecho más que nada para personas adultas que trabajaban, que tenían episodios, ¿cierto?, ansiosos, no es muy recomendable utilizarlo en personas mayores. O sea, si tengo que utilizar una benzodiazepina en adulto mayor de forma forzada, las más seguras que existen son más que nada lorazepam y dosis bajas, por supuesto, de diazepam o clonazepam. ¿Ya? Pero el lorazepam generalmente es una de las más toleradas en adulto mayor. Pero insisto, no utilizar idealmente. Quiero ahí sumar a lo que dijo Francisco. Efectivamente, los benzodiazepinas en general cada vez se usan menos, justamente por los riesgos que tienen, por los riesgos de adicción, y hay alternativas mejores de tratamiento cuando uno puede evitarla. Uh-huh. Muchas gracias. Acá otra pregunta de Claudia. A ver, dice, parece que Claudia es cuidadora de algún adulto mayor, porque dice, ¿qué hacemos como cuidadoras de un LEAM si el médico le da esos remedios a nuestros adultos mayores? Ahí yo creo que ya es como más una conversación quizás con su jefa, ya sea la terapeuta ocupacional, la enfermera que esté de jefa. Primero yo creo que comunicarle a su jefatura que ella ha visto, o sea, lo bueno es llevar algún documento o algo con un fundamento, ya mostrarlo, que es el fundamento, y quizás ahí la más adecuada, quizás sea la jefa de esas cuidadoras para comunicársela al médico y sugerirle que hay otra opción porque ella ha visto que se ha educado o ha revisado y que no es lo mejor ni lo más recomendado para ello. No sé si, ¿qué dices tú, Jimena? Sí, a ver, también es importante saber por qué le están indicando el medicamento, porque también salió por ahí en las preguntas, alguien preguntaba por la fenitoína, si no ha tenido respuesta la persona a otros medicamentos, o sea, claro, en general son medicamentos que se recomiendan usar como la primera opción, pero hay situaciones que no son la mayoría, en realidad son bien pocas, en que no queda otra opción y que vas a tener que usarlo. Pero claro, o sea, siempre en el fondo ver bien por qué se está utilizando el medicamento y, como tú dices, plantearlo a la jefatura para que haga ella la pregunta, pedir una segunda opinión, quizás sea bueno en esos casos. Súper. También Alejandra Rojas nos pregunta, ¿en qué quedó el uso del ibuprofeno respecto al COVID-19? Ya.
Con respecto a eso, bueno, ya lo que sí se descartó fue de que este riesgo de aumento de mortalidad, aumento de infección que se había dicho con respecto al ibuprofeno, o sea, se puede utilizar ahora como soporte, ¿cierto?, a la terapia por fiebre cuando hay paracetamol ya en dosis máxima, ¿cierto?, y yo puedo utilizar ibuprofeno. Pero si estamos hablando de personas mayores en general, hablamos de que es un antiinflamatorio, por lo tanto no es recomendable utilizarlo. Si estamos hablando de fiebre, que es uno de los síntomas principales, ¿cierto?, del COVID, yo idealmente tengo que controlarla con paracetamol u otros medicamentos como metamisol, ¿cierto?, que también tiene efecto bastante positivo en la fiebre. Sabemos que no se puede utilizar en personas con descendencia, ¿cierto?, anglosajona, personas más rubias, más blancas, ¿cierto? Pero en nuestro caso, como sudamericanos, ¿cierto?, y chilenos en general, tenemos un uso bastante seguro y es un fármaco bastante útil que muchas veces se le olvida a la gente, de metamisol o de dipirona, que se conoce también. Pero idealmente no utilizarlo de todas formas porque en estas personas mayores les puede generar úlcera gástrica, aumenta la presión arterial, puede producir problemas renales, entonces mejor evitarlo en ese sentido. Si se los dan en un contexto de una hospitalización por COVID, en un hospital está mucho mejor monitorizado, le van a hacer exámenes de forma constante, por lo tanto ahí sí es seguro. Pero si no tenemos acceso a eso, mejor evitar más que nada el uso de antiinflamatorio en general. Francisco, acá no sé qué municipalidad nos estarán preguntando, pero dice municipalidad. ¿Qué podemos hacer cuando el adulto mayor toma metformina ya hace tiempo y es efectivo, pero presenta diarrea crónica? ¿Se puede cambiar o solo se administran más líquidos? Ya, cuando hay efectos adversos gastrointestinales, ya sea dolor, diarrea, etcétera, con metformina, hay que ver dos cosas. Primero, la diarrea es más grave que las molestias porque la diarrea puede generar deshidratación, puede generar bastantes problemas que sabemos que una persona mayor deshidratada es bastante peligroso por su desequilibrio, ¿cierto?, de sodio, de potasio, de electrolitos en general. ¿Es recomendable utilizar metformina de liberación prolongada? Sí, la metformina de liberación prolongada es igual de efectiva que la metformina normal, pero más segura, ¿ya? Lo único que hace es liberar metformina de forma más lenta y esa metformina lenta afecta menos a nivel intestinal que la metformina normal. Esa es la única diferencia que tiene. El problema sabemos que el costo es mayor, pero si sabemos que a esta persona le estamos generando mucha diarrea, mucha molestia gastrointestinal, créanme que finalmente va a ser prácticamente un ahorro entre las visitas a la urgencia, entre todo lo que necesito en el fondo para hacer la atención de esta persona versus el costo adicional que genera el medicamento. Excelente. Acá también Sandra Fernández nos pregunta... Jimé, dime. Perdón, es que me quiero colgar de esa misma pregunta para contestar otra pregunta que salió después en el chat, en que preguntaban justamente si una persona que sufre de diarrea crónica por metformina si era conveniente darle loperamida y en qué dosis. La verdad es que, como dijo Francisco, si la persona está teniendo diarrea crónica, la idea no es irle sumando medicamentos para ir como tapando lo que provocó el medicamento anterior, o sea, es mejor revisar la indicación, idealmente tratar de cambiar una metformina que sea de liberación prolongada u otro tipo de medicamento que logre controlar la diabetes, insulina, por ejemplo. Eso hay que revisarlo, pero no, la idea no es sumar otro medicamento para tratar un efecto secundario de un medicamento que ya estaba tomando. Súper. Acá otra pregunta, ¿por qué no se recomiendan los medicamentos para tratamiento de incontinencia urinaria en el caso de personas con demencia? No entiendo mucho cómo usar. Sí, lo que pasa es que los medicamentos como la oxibutinina, ¿cierto?, que se utilizan para incontinencia urinaria, generan bastante efectos adversos en este tipo de pacientes. Entonces, en realidad, yo por generar un beneficio, que era ayudar en esta incontinencia urinaria, puedo generar un riesgo bastante mayor. Entonces, nuevamente, el balance riesgo-beneficio que tienen estos medicamentos, en ese caso en específico, es bastante malo, ¿ya? Así que no, ese es uno de los motivos por los cuales no se recomienda mucho. ¿Qué podemos tratar de hacer ahí? Manejar bien el balance de líquidos, ¿cierto? Ver a qué hora se le da el último líquido, tratar de ayudarlo, ¿cierto?, con respecto a esa situación, pero no tratar de dar más medicamentos porque todos los medicamentos en el fondo para la incontinencia urinaria, la mayoría, prácticamente todos, generan efecto anticolinérgico. Entonces son bastante peligrosos para utilizar en general en personas que ya están con demencia porque les pueden producir más episodios de delirium, ¿cierto?, y otros tipos de descompensación. Así que ese es el motivo más que nada porque no estén recomendados. Excelente. Acá hay una pregunta sobre, Sandra Fernández pregunta, ¿qué recomiendan para facilitar la administración de medicamentos en caso de adultos mayores con trastorno de la deglución, especialmente con medicamentos recubiertos? Con respecto a eso, la semana pasada también lo mencionábamos, ¿cierto? Medicamentos recubiertos son duros, ¿cierto? Están hechos para tragarlos de forma tal cual. O sea, si yo lo voy a moler,
ya prácticamente perdió la idea del recubrimiento y es muy probable, o sea, yo tengo dos problemas con moler un medicamento. Primero, no sé si han probado un medicamento en polvo, o sea, son asquerosos los medicamentos. Los medicamentos tienen un muy mal sabor, la mayoría son muy amargos o muy ácidos, ¿cierto? Tienen un sabor bastante desagradable. Por lo tanto, uno de los motivos por los cuales se recubren es para que la gente no sienta ese sabor. Entonces vamos a generar rechazo en el paciente. Pero por otro lado, si es que yo muelo ese medicamento, lo más probable es que genere algún tipo de irritación. Por ejemplo, una pregunta que siempre consultan, ¿cuál es la diferencia entre la cardioaspirina y la aspirina de niños? ¿Ya? La cardioaspirina, como es una aspirina hecha para tomar por mucho más tiempo, tiene recubrimiento. Por lo tanto, la idea de ese recubrimiento es proteger a nivel estomacal, ¿ya? Porque la aspirina, de forma desprotegida y a largo plazo, puede producir úlcera gástrica, ¿cierto? Obviamente en dosis más altas, pero por si acaso. Pero si yo la muelo, pierdo esa protección gástrica y ese medicamento lo más probable es que produzca irritación a nivel estomacal. Por lo tanto, idealmente que un medicamento recubierto nunca se muela. Si la persona ya tiene trastorno de deglución, lo mejor siempre es tratar de usar formas farmacéuticas líquidas o ya ver cómo podemos, ¿cierto?, transitar hacia una sonda. Porque, lo mencionábamos la vez pasada, los trastornos de deglución son uno de los factores de riesgo principales, ¿cierto?, para un tipo de neumonía, que a la gente le gusta decir neumonía química, ¿cierto? Y es un tipo de neumonía bastante severo, bastante difícil de tratar y que es muy común en personas con trastorno de deglución. Así que tratar de evitar el seguir utilizando estos medicamentos tan grandes, tan duros o que pueden producir irritación. Ya, Francisco, ahora vamos con la última pregunta, que nos dicen, si tenemos un paciente que no toma clonazepam, no puede dormir y aumenta su delirium al día siguiente, pero además está con este medicamento, también la deja muy somnolienta en el día y muy ida. ¿Qué fármaco se podría dar? En general, como lo comentaba, el control de sueño de los adultos mayores daba como para que hiciéramos otra capacitación en general, pero es bastante complicado porque las personas mayores tienen alteraciones en su ciclo sueño-vigilia y en sí duermen menos. O sea, incluso una persona mayor que duerme bien, es muy difícil que duerma más de 7, 8 horas. O sea, es prácticamente imposible. Generalmente ellos duermen 5, 6, 7 horas a la noche y con eso están bien, porque son alteraciones fisiológicas de su ciclo sueño-vigilia, ¿cierto?, donde se acorta este sueño. Si están con problemas de dormir, generalmente ocurre por acción de otra cosa. Hay que ver si es que el medicamento que está utilizando puede tener algún efecto estimulante. Por ejemplo, hay antidepresivos como la fluoxetina, ¿cierto?, que son más activantes, que no debiesen ser utilizados en la noche, porque si yo se lo doy en la noche, la sertralina también tiene un poco este efecto, se lo doy en la noche, voy a producir que la persona esté un poco más activada, más despierta. Entonces esos medicamentos debiesen ser dados en la mañana, porque yo justamente los quiero activar, por lo tanto necesito que el efecto sea después de que la persona durmió. Ahí puedo ver qué alternativa le puedo dar, ¿cierto?, qué efecto puedo generar, pero fármacos hipnóticos seguros hay muy pocos. Dentro de los más seguros es la esopiclona, que es uno de los más seguros que hay, pero insisto, sigue siendo peligroso porque está muy emparentado con el clonazepam y con la benzodiazepina en general, pero siempre, insisto, tiene que ser con manejo médico, idealmente viendo los riesgos y los beneficios que voy a generar, y los hipnóticos no están hechos para ser tomados por más de 6 meses. O sea, yo corrijo el episodio de insomnio que tiene la persona, pero mientras tanto veo qué conductas puedo tomar para mejorar el sueño de esa persona. Pero no hacer que la persona dependa de un medicamento para dormir, porque una vez que ya dependen, es muy difícil lograr quitarle ese medicamento. O sea, generan muchos conflictos, ya se produce una dependencia tanto química como dependencia física, ¿cierto?, al consumir el medicamento para dormir. Así que idealmente evitar. Y por favor, evitar la quetiapina y evitar la ciclobenzaprina nocturna para dormir. Son medicamentos bastante complicados, bastante peligrosos, que generan alteraciones metabólicas, aumentan la presión, pueden incluso producir aumentos de peso. No son medicamentos hipnóticos, ¿ya? Así que tratar de no utilizar esas alternativas en el fondo para dormir. Súper, muchas gracias, Francisco. Ya vamos a dar por terminado el día de hoy la presentación de Francisco. Le transmito lo que dice en el chat, que están todos muy agradecidos, que muy claro y todo muy práctico. Recordarles que esta semana, el miércoles y el próximo lunes, estamos con capacitaciones sobre salud mental, ya de las cuidadoras, y también vamos a comenzar a hablar sobre la prevención y pesquisa del maltrato en personas mayores en contexto COVID, ¿ya? Así que para que se mantengan el próximo lunes y miércoles en el mismo horario, también les quiero pedir que piensen para el próximo miércoles que gustaría que pudiéramos hablar acá, conversar, y lo
los podemos subir dentro de las capacidades más adelante, para que piensen hasta el miércoles y nos puedan contar en el chat, ¿ya? Les agradecemos mucho a todos los que se pudieron conectar, un abrazo muy grande y que estén muy bien. Chau. Chao, gracias. Chao.